¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video básicamente lo único que les voy a enseñar es cómo abrir más de una cuenta usando el Nox Multiplayer. Em, bueno, acá yo ya tengo todo hecho. Les voy a mostrar cómo funciona más o menos y luego se los voy a explicar. Selecciono las cuentas que quiero abrir. En este caso voy a abrir 4, iniciar y espero que abran. Ya abrieron los 4 emuladores. Tienes 4 emuladores. Estos emuladores es como si fuera, cada emulador es como si fuera un celular, con el juego instalado, como pueden ver acá. Ya, ahí está el juego instalado. Ahora, ¿cómo hago para que los 4 emuladores se muevan al mismo tiempo? Tienes que sincronizarlos. En esta versión de Nox, hay varias versiones de Nox, algunas funcionan mejor que otras dependiendo de qué PC tengas, pero todas pueden sincronizarse entre sí. eh, Todas pueden sincronizar los emuladores entre sí. En este caso, en este emulador simplemente haces clic aquí, buscas sincronización, pones play y ya tienes los 4 sincronizados. Ahora, cualquier acción que yo haga en este emulador se va a repetir en las otras. Por ejemplo, vamos a abrir el juego, le damos un clic y empiezan a abrirse. Bueno, ya abrieron, ya abrió el juego en los 4 emuladores, como pueden ver. Eh, Aquí yo ya tengo las cuentas logueadas previamente. Ya lo hago hace algún tiempo y por eso las tengo así que por eso estaban preparadas. No tengo necesidad de desloguear la cuenta para loguear otra. Simplemente copio un emulador y ya está. Lo tengo listo para abrir cuando lo necesite. Bueno, como pueden ver, todas las acciones se repiten. Bueno, acá en estos 4 emuladores yo tengo 4 correos, ¿no? Un correo por emulador, pero en cada correo tengo 7 cuentas. Bueno, aquí tengo un poquito más, ¿no? Pero estas son level 1, que era para chismosear algunos servers a veces. Eh, Como pueden ver, tengo 7 cuentas en cada uno, ¿no? Eh, ¿Por qué? Es más fácil. Muchos cometen el error de crear un correo por cuenta, pero los que somos ya antiguos, los que no estamos comenzando, los que no somos de server nuevecito y ya hemos sido fusionados alguna vez, tenemos la facilidad de usar los servers fusionados, ¿no? De los servers que se unen a nosotros para crear cuentas y poder usarlas en un mismo correo. Por ejemplo, yo nuevecito vine con el servidor 2180. Y cuando nos fusionaron, la primera vez que nos fusionaron, me fusionaron con el 2175, 2176, 90, 2211, 2222. ¿No? Entonces yo pude crear cuentas en esto y usarlas en el mismo servidor. Ya tienen algún tiempo de creadas. Y solamente las uso para los diamantes, para el evento que viene una vez al mes. Listo, cargó. Cargaron las 4 cuentas en los 4 emuladores. No, esto que hace que sea más fácil para mí hacer más cuentas. Yo solo tengo 58 cuentas, pero hay gente que tiene muchas más. Eh, y de esta manera, en vez de dedicarle 5 minutos a hacer
los diarios de cada cuenta, le dedico 5 minutos a hacer los diarios de 4 cuentas y me ahorro algo de tiempo, ¿no? Eh, Esto depende mucho también de qué PC tengas. En mi caso, mi PC no es muy potente. Ya me voy a comprar una. Es- Mi PC no es muy potente y solo puedo abrir 4 emuladores, pero hay PCs que son de última generación y pueden abrir 20, ¿no? He visto 20 hasta 40 emuladores al mismo tiempo, dependiendo de qué PC tengas, ¿no? También dependiendo qué emuladores uses, porque por ejemplo yo uso el Nox porque a mí me va mejor con el Nox, pero hay gente que usa Blue Star, LD Player, mm, el Memu me parece, y así. Yo uso el Nox porque es el que conozco y el que mejor me anda acá. Alguna vez me instalé Memu y Blue Star y no me andaron muy bien. Supongo que por mi PC, ¿no? El mismo Nox también suele ser pesado. Yo he buscado una versión antigua que no sea tan pesada y no cargue, no necesite tantos recursos para que me puedan andar 4 cuentas al mismo tiempo aquí, ¿no? Y bueno, básicamente eso es. Después todo es simple, ¿no? Vas y empiezas a hacer los diarios de cada cuenta. Lo haces, yo me demoro haciéndolo despacio, me demoro entre 5 y 7 minutos por cada cuenta. Ya son 58 cuentas, en 2 horas y media las hago, ¿no? Mirando televisión, haciendo cualquier cosa, ¿no? Hay gente como mi amigo Ignos, un saludo para el paraguayo, mi amigo Ignos que las tiene 64 cuentas y él las hace en su celular y él es tan rápido que las hace en 3 minutos. Hay un video en este canal donde él hace la cuenta en 3 minutos y cambia en menos de 30 segundos de cuenta. Pero bueno, igual deja de ser demasiado, 64 veces cambiar de cuenta para hacer tus diarios me parece que es demasiado. No, pero él las hace así, hay gente que las hace así. Pero esta es una herramienta, no es una ayuda para que lo haga. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a cerrar y les voy a mostrar. Bueno, se cerró todo. Aquí yo ya tengo cada uno de estos que ven aquí, cada una de estas cositas que ven aquí, estos nombres, Ares, Shadow, Black, etcétera, son emuladores, ¿ya? Son emuladores y no necesariamente cada emulador tiene un correo. Por ejemplo, yo tengo aquí eh, Ares 1, Ares 2, Ares 3, Ares 4. Es el mismo correo, pero yo abro los 4 emuladores y hago 4 cuentas del mismo correo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Yo ya tengo instalado el Nox, como ven, ya tengo instalado el Nox. Aquí está. En la carpeta del Nox, bueno, ustedes tienen que buscar el Nox que mejor les acomode, ¿no? Según el rendimiento de su PC. Eh, Tienen que ir probando, ¿no? Si tienen una PC de última generación, súper potente y esto, ni siquiera busquen, descarguen la última versión y ya está. Bueno, en la carpeta del Nox entran aquí y aquí está el ejecutable, ¿no? Este ejecutable se pone por defecto como acceso directo, bueno, pero el que no se pone es este de aquí, el multiplayer. Aquí tienen que entrar para buscarlo, el multiplayer que es el que vamos a usar. Ya, cuando yo hago doble clic acá, se abre el multiplayer. Bueno, obviamente si ustedes lo instalan va a estar vacío, el mío no está vacío porque yo ya lo he llenado y no lo voy a borrar para enseñarles el video porque me cuesta, bueno, no cuesta trabajo, pero me aburre hacerlo. Eh, bueno, va a estar en blanco, ustedes lo que van a poner es añadir emulador según la versión que ustedes tengan. Les va a salir este de aquí y este de aquí. Yo puse
o suelo poner el 5.1, el Android 5.1, y se va a crear un emulador nuevo. Y se creó el emulador nuevo. En este caso ustedes solamente van a tener esto de aquí. Ya les expliqué que no voy a borrar todos los emuladores que tengo ya listados, ¿no? Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, le vamos a poner prueba y lo vamos a abrir. Por defecto ese es el tamaño que se abre la ventana. Ustedes la pueden achicar cuando termine de cargar, la pueden achicar, agrandar, pantalla completa, como ustedes quieran, ¿no? Pero lo van a querer reducir. ¿Para qué? Para que puedan usar más de un emulador. Esta es la barra de tareas, ¿no? Aquí están diferentes opciones. Dependiendo de la versión que ustedes tengan, van a ver las opciones, la barra de tareas diferente. Bueno, hasta aquí abrí el emulador. El emulador no tiene nada, nada, nada. Esto es lo que viene por defecto. Lo que ustedes van a tener que hacer es, como si fuera un celular nuevo prácticamente, ponerle una cuenta de Gmail. Listo, pusimos la cuenta de Gmail y ahora podemos descargar el juego. El juego se instaló correctamente. Ahora esperemos que cargue. Listo, ya cargó. Lo siguiente a esto es ponerle una cuenta. Ponen una cuenta, el correo y simplemente loguean. Ya está, es todo. Ahora, para que no tengan que repetir esto paso por paso, una y otra vez, y estar cambiando de cuentas, y poder, hacen lo que les mostré, ¿no? Ya tienen preparado todo. Vamos a cerrar esto para que lo tengan todo así preparado como lo tengo yo masticadito, todas las cuentas aquí, se loguea, no tengo que estar ingresando la cuenta, después la contraseña ni nada de esto. Hacen una copia, ponen añadir emulador, buscan el emulador. Aquí yo tengo varios, pero como ustedes solamente van a tener uno, va a ser mucho más fácil para ustedes. Copia de prueba, como ven aquí el último emulador, le dan y lo va a copiar con todo. Ya lo va a copiar con el juego, lo va a copiar con la cuenta de Gmail, con el juego con el correo que hayan logueado. Ya simplemente tienen que darle play y ya está. Mire, esta es la copia, la vamos a abrir y van a ver que ya está todo tal cual estaba el otro. Ven aquí arriba dice copia de prueba, ¿no? Pero aquí ya está instalado el juego. Ya ni siquiera tienes que ingresar la cuenta de Gmail, descargar el juego. Ya está ingresado el juego, ya está descargado. Solamente le tienes que dar play y listo, ya está. Obviamente aquí aparece 50 porque en el anterior no le puse cuenta, pero ya está, ahí está. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta para que puedan crear sus cuentas fakes o sin utilizar muchos correos o sin romperse la cabeza mucho buscando un correo. Eh,
tienen que tener su listado de servidores. Número uno, tienen que tener su listado de servidores. Recientemente me fusionaron o me van a fusionar. Tienes que tener el listado de los servidores con los que te fusionaron, porque esos servidores son los que vas a usar. ¿Ya? No es necesario, yo no, depende de ti eh, si lo ves recomendable o no, crear un correo en Facebook para poder loguear una cuenta desde Facebook y vincularla con GT Arcade. Bueno, yo no hago eso. Yo simplemente entro a la página de GT Arcade, pongo registrarme, invento un correo, el que sea Pepito Los Palotes, una contraseña, confirmo la contraseña, he leído, registrarse. Listo, es suficiente. Con ese mismo correo puedes crearte la cantidad de cuentas que quieras como servidores tengas. En mi servidor hay 43, en mi fusión de servidores ahorita, porque ya pasé por la segunda fusión, hay como 43 servidores. O sea, yo podría con un solo correo crear 43 cuentas sin ningún problema. Yo tengo mi lista de servidores, por aquí anda. ¿Qué es esto? No, estos servidores son los de mi primera fusión y estos servidores son todos los que hay actualmente en mi fusión. Entonces, ustedes tienen que tener esto para que sepan en qué servidor van a crear sus cuentas, ¿no? Si no lo tienen, averígüenlo. De repente por ahí siempre hay el enfermito que guarda todas las capturas, a veces el top 1. Y si no lo tienen, bueno, deben tener compañeros de otros servidores. Simplemente pregúntenle, oye, ¿qué servidores fuiste? ¿Qué número de servidor te sale cuando logueas? Y así, bueno, se pueden ayudar un poco, pero sería más efectivo que tengan su lista de servidores de la fusión, la foto de la fusión. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, ¿y para qué hacer tantas cuentas fakes? Porque esto, ustedes saben que hay un evento que viene una vez al mes, donde gastas los diamantes, te dan puntos y tienes que enviar, bueno, gastas los diamantes, te dan un objeto del evento, y tienes que enviar ese objeto a un jugador para que te den puntos para que puedas comprar en tienda, ¿no? Pero a ese jugador al que tú le envías también le llegan puntos para comprar en una tienda determinada. La tienda tampoco no es tan surtida que digamos, pero hay muchos jugadores a los que les ayuda bastante, ¿no? Así que bueno, es básicamente para eso. Ahora, como les dije, este emulador es una opción. Yo uso este porque es el que mejor me acomoda. Pero hay, y lo que les dije, el Blue Star, el Memu, y otros que, bueno, no recuerdo ahora. Pero ustedes tendrían que buscar según su PC el que mejor les acomode, el que mejor les rinda. A mí este es el que mejor me acomoda, por eso es que lo uso. Pero básicamente todos los emuladores tienen la misma opción de sincronizar acciones. Lo que haces en uno se repite en los demás. Sí, pero siempre tiene sus errores. Yo a veces estoy haciendo un clic en uno y en el otro el clic se retrasó un poco y no dio, así que siempre tienes que estar mirando igual, ¿no? Tal vez sea por el emulador, tal vez sea por la PC, igual tienes que estar atento siempre porque todo tiene sus errores. Bueno, espero haberlos ayudado en algo. Si es que no entendieron algo, me lo pueden preguntar. Se lo responderé ni bien lo vea. Y si no se esperan, pues. ¿Ya? Bueno,